hemos visto, por ejemplo, un breve repaso rápido, hemos visto de que todo le pertenece a Dios, nuestros bienes materiales, todo lo que usted y yo poseemos, nuestra entrada, nuestra salida, a Dios le pertenece. Yo solamente soy un administrador de lo que a Dios le pertenece. Habíamos dicho de que Él es el dueño. Habíamos visto varios principios que enseñan allí en el libro de Proverbios la importancia de ahorrar, la importancia de no tener deudas, la importancia de no pedir prestado, la importancia de administrarnos bien. Habíamos visto la importancia de ser sabios y de honrar al Señor con el manejo de nuestro dinero. Y habíamos visto que Dios tiene mucho que decir acerca de este tema, de que podamos ser íntegros. Y lo último que habíamos visto era el contentamiento. Y habíamos dicho que el contentamiento era el fundamento para tener una finanza sana y que pueda honrar a Dios con el manejo de mi dinero. El contentamiento. Habíamos dicho de que las finanzas tienen que ver con un carácter y no con estrategias financieras. Es decir, que si tus finanzas son buenas o malas, no es porque tenés que cambiar la estrategia, sino el que tiene que cambiar soy yo. Es una cuestión de carácter. Si yo estoy fallando en mis finanzas y no me administro y malgasto el dinero y tengo deudas por todo lado, el problema no es que yo tengo que buscar otras estrategias, sino que yo tengo que hacer un cambio de carácter con respecto al dinero. Porque habíamos visto que yo soy propenso a la avaricia, a la codicia. Esa es mi naturaleza pecaminosa, esa es tu naturaleza pecaminosa. Mi naturaleza pecaminosa es insaciable, siempre quiere más, siempre quiere el último modelo de celular. Mi naturaleza pecaminosa siempre quiere el último televisor, el último modelo de auto, la última modelo de bicicleta, la última moda. Esa es mi naturaleza pecaminosa que quiere. Si yo no controlo eso, no tengo principios para manejar el dinero, caigo en la avaricia, caigo en la codicia. Y eso me lleva a un mal manejo, a endeudarme y termino siendo esclavo del dinero. Habíamos visto el contentamiento, el fundamento para una buena finanza. ¿Qué quiere decir el contentamiento? ¿Qué habíamos visto? No importa las circunstancias externas, sean buenas, malas. Va a haber momentos económicos flojos, que lo hemos pasado en este año. Aún así, eso no me afecta. Estoy suficiente, con poco o con mucho, dice Pablo. En la abundancia o en la escasez. He aprendido a contentarme, cualquiera sea la circunstancia. Eso es el contentamiento. Las circunstancias externas no me afectan. El fundamento para una finanza buena. Ahora vamos a ver otro aspecto acerca de la finanza, que la verdad es que se habla poco. Si tú prestas atención, no se habla mucho acerca de este tema que vamos a hablar y que tiene que ver con las finanzas. El tema es la generosidad. ¿Tiene que ver la generosidad con el manejo del dinero? Sí. Porque cuando yo entiendo que todo le pertenece a Dios, voy a tener un corazón generoso. ¿Y el corazón generoso qué hace? Da. Ahora,
¿cuáles son los obstáculos de no ser generoso? O de ser un generoso a medias. ¿Qué es lo que muchas veces me obstaculiza el poder ser generoso? Bueno, pensamos en esto, que ser generoso va a implicar tener menos yo. Un obstáculo para la generosidad en todo su esplendor. Esa es la generosidad terrenal. Y voy a ser generoso hasta ahí porque si no voy a tener menos yo. Una generosidad mundana. Así piensa el mundo. Otro obstáculo para la generosidad es la generosidad residual. ¿Qué quiere decir eso? Si me sobra, voy a tener una actitud de generosidad. Ahora, si no me sobra, no doy. ¿Ves? La generosidad residual, si me sobra. Esos son dos obstáculos muchas veces que usted y yo vamos a luchar. Porque pensamos humanamente, me voy a quedar con menos y me administro de tal manera que, bueno, si me sobra, doy. Y si no me sobra, bueno, esta vez no voy a dar. Vamos a ver la próxima a ver si me sobra. Ahora, ¿eso es generosidad realmente? Decimos que no. Eso no es generosidad. El único que puede definir la generosidad es Dios. ¿Y dónde lo encontramos eso? En su palabra. Ahora, ¿qué es generosidad? Vamos a dar una definición de lo que es la generosidad. No es una definición de un diccionario secular. No busqué en un diccionario secular la definición de la palabra generosidad. Vamos a ver lo que Dios dice acerca de la generosidad. Él es el único que puede definir lo que es la generosidad. Y dice así, una definición bíblica de generosidad: acción de dar liberalmente. Acción de dar liberalmente. ¿Qué quiere decir eso? De una manera libre y en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es por obligación. No es por obligación, no es porque el otro lo hace, no es porque estoy sintiendo una presión. No. Una definición bíblica de cómo lo que Dios dice acerca de la generosidad es la acción de dar liberalmente, es decir, de una manera libre y abundante. La idea es de ser mano abierta. Eso es lo que Dios dice acerca de la generosidad. Es ser mano abierta. Es una persona marcada por la abundancia y proporciones amplias en su trato hacia los demás. Es una persona que va a dar de una manera libre, abundantemente, con la mano abierta, en proporciones amplias hacia la otra persona. Eso es lo que Dios dice acerca de la generosidad. Y ahí tumbamos el argumento de la generosidad terrenal. Creemos que voy a tener menos y si sobra, voy a dar. A quien sea. Ahora, piensa un poquito. ¿Quién es el mejor ejemplo en la Biblia de generosidad? ¿Qué crees? A ver, de todos los personajes, de todas las personas, ¿quién es el ejemplo? ¿Se te viene alguien en la mente? Decir, este fue generoso. ¿Tenés alguno en mente? ¿No? ¿No se te viene nadie en la mente? ¿Que conozcas por allí alguna historia o algo de eso?
Yo creo que en las Escrituras hay un solo ejemplo de generosidad. ¿Y sabes quién es? Dios mismo. Él es el mayor ejemplo de generosidad. Dios es un Dios generoso. ¿Sabías eso? ¿Sí? Dios es un Dios generoso. Durante todas las Escrituras vas a ver a un Dios generoso. Nadie le enseñó a Dios ser generoso. Es su naturaleza, es su carácter. Él no puede dejar de ser generoso. Él no puede decir un día, mira Lucas, hoy no voy a ser generoso contigo, tal vez mañana voy a ser generoso contigo. Dios no puede hacer eso, porque eso va en contra de su naturaleza, de su carácter. Y este tema de la generosidad, que tiene que ver con el buen manejo de nuestras finanzas, nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra un aspecto de lo que Dios es en su naturaleza. Él es un Dios generoso. Nadie le enseñó a ser generoso. No puede dejar de ser generoso. Mira, vamos a ir a las Escrituras. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, generosidad. La generosidad de Dios es tal, es parte de su naturaleza, que no solamente Dios es generoso con sus hijos, sino que también Dios es generoso con aquellos que no son salvos todavía. ¿Te das cuenta? Él hace salir el sol para el justo y el injusto. ¿Verdad? ¿Dice eso? Y hace llover sobre justos y sobre... La generosidad alcanza también al no convertido, al incrédulo. Mira, otro texto, por ejemplo, Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Mira otro texto, lo que te va a decir allí. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en ¿quién? En el Dios vivo. Fíjate, que nos da generosidad, que nos da todas las cosas en abundancia. Dios da todas las cosas en abundancia. Eso es generosidad. Fíjate, ¿dónde más vemos la generosidad de Dios? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Ahí está nuevamente la palabra, abundantemente y sin reproche. Fíjate en Tito, antes de Hebreo. Tito, capítulo 3. Está Tito, Filemón y después está Hebreos para atrás, ¿no? Hebreos, Filemón y Tito, capítulo 3. Versículo 6. El cual,
Versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Está hablando de la salvación. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó, ¿qué cosa? En nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Dios dio el Espíritu Santo en partes? No. Completamente, abundantemente se nos ha dado la persona del Espíritu Santo. ¿Ves cómo vemos la generosidad de Dios? Cómo Él da abundantemente en sabiduría, su Espíritu Santo, en riquezas también, Pero hay algo que Dios dio, que es la excelencia de la generosidad de Dios. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la excelencia de la generosidad de Dios, es la persona de Cristo. Él nos dio a Cristo generosidad. ¿Quién es el modelo en las Escrituras de generosidad? El autor de este libro. Dios mismo es el modelo. Y ese modelo de generosidad lo vemos sobre justos e injustos, sobre nuestros bienes materiales, los que Él nos da en sabiduría, cuando nos dio su Espíritu Santo en el momento de la salvación. En la cruz de Cristo vemos a un Dios generoso. Él ha dado. Eso es generosidad. Él ha dado, ¿cómo? De una manera libre y abundantemente a Cristo. Dios es el modelo. Ahora, presta atención. La creación de Dios también muestra que Dios es un Dios generoso. Cuando tú miras la creación, vemos a un Dios generoso ¿en qué? En recursos naturales. ¿Te das cuenta? El mundo usa los recursos naturales. El mundo usa los recursos de esta creación que son naturales, que Dios nos hizo. Y los dio en abundancia para que podamos vivir. Recursos naturales. ¿Ves? Dios dio abundantemente todo lo que necesitamos, ya sea de lo que Él creó, en la persona de Cristo, en sabiduría. El problema es que el hombre distribuye mal los recursos naturales. Dios usa los recursos, el hombre usa los recursos naturales de la creación mal, los distribuye mal. Solo para pocos, solo pocos se benefician de esos recursos naturales. El problema es la distribución, no es la falta de recursos. Dios diseñó su creación para que el hombre pueda tener todos los recursos naturales para poder vivir y sostenerse. ¿Te das cuenta? Y ahí entran todos, justos e injustos. El mejor ejemplo de generosidad, el modelo de generosidad es Dios mismo. Ahora hay un principio de generosidad
que Dios le enseñó a su pueblo Israel. Fíjate, interesante. Acompáñame a Levítico, que es el tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 9. Mirá lo que dice. Levítico 19, 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 24. Vamos un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 24. Dios enseñó a Israel y le dejó un modelo, un principio de generosidad. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Cuando ciegues tu mies. Deuteronomio es el cuarto libro de la Biblia. El quinto, perdón. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tu mano. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Fíjese cómo Dios le enseña y le da un modelo, un principio de generosidad. ¿Te das cuenta cómo ellos tenían que sembrar? Ellos tenían que dejar los rincones como están. Y lo que se iba cayendo tenía que quedar allí. No te vuelvas, deja los rincones, porque eso va a ser ¿para quién? Para tres clases de personas. ¿Para quién? El extranjero, el huérfano y la viuda. El huérfano, ¿por qué? No tiene padres. La viuda no tiene aquel que le sustenta, el que trae la provisión. Y el extranjero, acuérdate que fuisteis siervos en Egipto. Por tanto, los rincones y lo que se te caiga, lo dejarás. Ellos van a venir a buscar eso, generosidad. Es como que tú en este rectángulo siembras. Cuando cosechas, vas a cosechar en círculo. Y cuando cosechas en círculo te van a quedar 4 esquinas. Eso es para el pobre, para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. Dios dando un modelo de generosidad. Interesante, ¿no? Qué lindo principio que aprendemos allí. La palabra de Dios nos desafía, hermanos, a ser generosos. Mire, vamos a Proverbios, capítulo 21. Fíjese en Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Porque pensamos en esto, esta es la generosidad terrenal, que si yo doy, pierdo. Que si yo doy, me implica quedarme menos yo.
Pero cuando vemos la generosidad según Dios es lo contrario. Fíjese, versículo 13 del capítulo 21. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será, ¿qué cosa? Oído. Capítulo 22, versículo 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan, ¿a quién? Al indigente. Capítulo 25, versículo 21. Capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre, fíjate, no tendrá, ¿qué cosa? Pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Ves cómo es la generosidad? El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahora, la generosidad terrenal es que yo doy, implica quedarme menos yo. Pero cuando vemos la generosidad en la Escritura, es al revés. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor con nadie. Si tú das, Dios va a respaldar lo que tú des. Porque Él da, cuando Él da, Él es generoso y da en abundancia. Entonces, cuando yo conozco a este Dios que es Dios generoso, yo voy a cambiar mi perspectiva acerca de la generosidad y voy a manejar mis finanzas de una manera diferente. Y el manejar mi dinero de una manera sana y que honra a Dios va a implicar la generosidad. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Te das cuenta? Interesante. Fíjese, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Ves que el ser generoso no es tener menos? Porque Dios no es deudor ¿de quién? De nadie. Capítulo 14 de Proverbios, versículo 21. 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es ¿qué cosa? Bendito, súper feliz, satisfecho, bienaventurado. La generosidad trae bendición de parte de Dios a nuestras vidas, porque Dios no es deudor de nadie. Fíjate, capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta ¿a quién? Fíjese que la palabra hacedor está con mayúscula. ¿Quién es ese? Dios es el hacedor. Escucha bien esto. El que oprime al pobre es una burla, es un ataque directamente ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Fíjese. Sigue el versículo. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién lo honra?
al hacedor. ¿Y quién es el hacedor? Dios. Entonces cuando, hermanos, yo cierro el corazón y no tengo una generosidad práctica ante las necesidades que me rodean de diferentes personas, yo estoy atacando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el que está necesitando es creado a imagen de Dios. Entonces, si yo oprimo al pobre, estoy atacando la imagen misma de Dios, porque Él es creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, si yo soy generoso con el necesitado, yo estoy honrando la imagen de Dios. Porque Él, que está necesitando, es creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Ves el principio allí? Cuando yo soy generoso, voy a honrar a Dios directamente. Ahora, cuando yo cierro el ojo, cierro el oído, es una afrenta, una burla, un ataque directamente a Dios mismo. Porque el que está necesitando, el pobre, el extranjero, la viuda o el huérfano, son creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. En cada ser humano está impresa la imagen de Dios. Cuando doy al pobre, estoy honrando la imagen de Dios. La generosidad, hermano, como hijo de Dios, es una responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad que tenemos que llevar adelante. Es un mandato de parte de Dios. Es una buena manera práctica de reflejar el carácter de Dios a través de mi vida, siendo mano abierta, dando de una manera abundante y liberal, como Dios lo hizo conmigo. Dios me dio a Cristo abundantemente. De la misma manera yo tengo que abrir la mano abundantemente y liberalmente hacia las necesidades de personas, de familias, de amigos, cualquier tipo de necesidad, necesidades en el ministerio, en la obra de Dios o en personas específicas. ¿Tú quieres mostrar a Dios? Sé generoso. ¿Quiero mostrar el carácter de Dios? Soy generoso. Tengo que ser generoso. Es mi responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Es un deber que yo tengo que llevar adelante. Y no tiene que ser por obligación. Porque si es por obligación, no hay generosidad. ¿Entiendes? No hay generosidad. Ahora, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos va a dar la motivación para la generosidad. Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. Mateo 6, 19. ¿Cuál es la motivación de la generosidad? Fíjese, Mateo capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En los cielos. Ahí está la motivación. ¿Cuál tiene que ser mi motivación? La eternidad, lo porvenir, hacia donde yo voy. ¿Tesoros en dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro, ¿qué cosa? Corazón. ¿Dónde yo tengo que acumular tesoros?
en el cielo. ¿Por qué? ¿Cómo son los tesoros terrenales? Son temporales, se deterioran. Habla de la polilla ahí, ¿verdad? Son inciertas. Te pueden robar, te pueden hurtar, son inciertas. Se deterioran con el tiempo, no permanecen, no duran. Los tesoros terrenales. Por tanto, ¿qué dice Cristo? Tesoros en los cielos. ¿Cuál tiene que ser la motivación? Yo soy generoso. Cuando soy generoso, acumulo tesoros, ¿en dónde? En los cielos. Cuando yo soy generoso, estoy viviendo por lo porvenir. Cuando yo soy generoso, tengo la mente en la eternidad. Cuando yo soy generoso, sé que lo que estoy dando es una inversión no terrenal, sino que espiritual. Cuando yo soy generoso, lo que tú das no es para este mundo, es para la eternidad. Cuando yo soy generoso, lo que tú das trasciende hacia la eternidad. Es como este principio que aprendemos acá, el hacer tesoros en los cielos. Cristo está hablando que la verdadera inversión son las riquezas espirituales y no son las terrenales. Cuando yo soy generoso y doy, yo estoy invirtiendo para la eternidad, no para ser salvo. No estoy hablando de salvación. Yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna. Pero estoy viviendo para la eternidad. Estoy invirtiendo para las cosas que van a perdurar y van a trascender. ¿Qué cosa? Este mundo físico. ¿Qué quiere decir eso? Yo uso todos mis recursos y mis posesiones materiales para riquezas espirituales. Por ejemplo, se está construyendo el templo ahí adelante. Las personas que dan, ¿por qué dan? Porque son generosos. Porque entienden de que eso es una inversión. ¿Para qué? Para que personas puedan venir, se conviertan, los creyentes puedan ser edificados, riquezas espirituales. ¿Te das cuenta? Esa es la motivación. Porque ven un poco más allá. Es interesante este principio de hacer tesoros, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Mire, Primera de Timoteo, acompáñenme ahora, Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice. Versículo 17, 6:17 de 1 de Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es la misma idea de lo que Cristo dijo de no hacer tesoros en este mundo, sino hacer tesoros ¿en dónde?
en el cielo. Hermanos, todo lo que yo doy en este mundo con esa actitud de generosidad va a quedar en este mundo. Va a quedar en este mundo. Lo material que tú puedas llegar a dar de cualquier tipo de necesidad que tú quieras cubrir, ser generoso, va a quedar acá. Lo material, pero la verdadera riqueza de la generosidad trasciende ¿a dónde? A la eternidad. Por eso acá Pablo le dice a Timoteo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Atesorando para lo porvenir. Yo doy aquí, yo acumulo aquí, pero lo material se queda aquí. Pero la riqueza espiritual nos está esperando, ¿en dónde? En los cielos. Es decir, las riquezas espirituales se envían desde aquí. Cuando yo soy generoso, yo envío, atesoro riquezas espirituales. ¿En dónde? En los cielos. Estando aquí. Yo no tengo que esperar del otro lado de la eternidad para dar y ser generoso. No. Lo que yo doy aquí, las riquezas espirituales, yo las envío desde aquí, desde este mundo. ¿Ves? Mi perspectiva acerca de la generosidad cambia. Cambia totalmente. Cuando yo acumulo riquezas espirituales, coloco mi corazón en el lugar correcto. ¿Por qué esto es importante, hermano? Tener el corazón en el lugar correcto. Porque esto me va a cuidar de la codicia, del pecado de la codicia y del pecado de la avaricia. Esto me va a proteger a no ser esclavo del dinero, sino que a usar mis finanzas para la gloria de Dios, que honren a Dios, que tengan trascendencia hacia la eternidad, para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Generosidad. La pregunta es, ¿cuál es mi perspectiva acerca de la generosidad? ¿Realmente estoy viviendo la generosidad de una manera práctica hacia las personas que me rodean, hacia necesidades que yo pueda tener? La pregunta, ¿qué tan real es el cielo para ti? Porque el Señor dijo que tenemos que hacer tesoro, ¿en dónde? En los cielos. Claro, yo soy realista, yo vivo sobre este mundo, estoy sobre este mundo, aquí es donde yo tengo que vivir la vida cristiana, pero la pregunta es, ¿dónde está, en qué lugar ocupa el cielo en mi vida? Porque el cielo es real, hacia allí voy, hacia la eternidad. ¿Qué tan real es el cielo para mí? La generosidad va a depender de cómo tú veas el cielo. ¿Qué piensas acerca del cielo? ¿Consideras el cielo? ¿Vives de acuerdo a la eternidad? Va a ser tu generosidad. ¿Qué tan real es el cielo? Fíjese, Colosenses capítulo 3, Pablo ahí nos enseña, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No, ¿en qué? En las de la tierra. Poned
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que yo pueda usar mis finanzas, mis recursos, para la gloria de Dios, que honren a Dios. Que yo pueda usar mis finanzas y mis recursos tal vez para ganar a alguien para Cristo. Que yo pueda usar mis finanzas y mis recursos para que otros puedan conocer al Señor. Que yo pueda usar mis finanzas y mis recursos para que el reino de Dios pueda avanzar sobre este mundo. Poner la mira en las cosas de arriba y no, ¿en dónde? En las de la tierra. Otra pregunta, ¿qué tanto valor das a las recompensas eternas? ¿Piensas en eso? La primera pregunta es, bueno, ¿qué tanto yo pienso acerca del cielo? Que se habla poco muchas veces del cielo. ¿Qué valor yo le doy a las recompensas eternas? La Escritura enseña de que hay recompensas en los cielos. Dios va a recompensar a sus hijos conforme a la intención del corazón y las motivaciones del corazón. Voy a ser recompensado y hay diferentes coronas que yo voy a recibir del otro lado de la eternidad. ¿Qué tanto yo pienso en las recompensas eternas? Tercer pregunta, ¿qué tanta gloria quieres traer a aquel que te salvó? ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres honrar a Dios? Practiquemos la generosidad. Practiquemos la generosidad. Si yo quiero tener un buen uso de mis finanzas, y honrar a Dios con el uso de mi dinero, de lo que tú tienes, yo tengo que aprender, formar y practicar este principio de la generosidad. Y quiero retroceder un poquito para ya poder terminar y poder traer a la memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero retroceder y poder volver a resaltar que Dios mostró su generosidad dándote a Cristo. Dios dio todo de Él. Su nombre es Cristo. Y la pregunta es, ¿para qué Dios te dio a Cristo? Dios te dio a Cristo para que tú seas salvo. ¿Y qué hizo Cristo para que tú seas salvo? Tomó tu lugar, ¿en dónde? En la cruz. ¿Y para qué Cristo murió en la cruz? Murió por tus pecados y mis pecados. Bien, ¿y cómo yo puedo obtener la vida eterna? Para que todo aquel que crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió en la cruz, tomó tu lugar, pagó el precio por tus pecados. Si tú crees en Cristo, en su sacrificio,